Las situaciones climáticas extremas por las que está pasando nuestro planeta en estos inicios del siglo XXI no dejan de sorprendernos. Calentamiento global, violentos huracanes, grandes inundaciones, incluso la ausencia de primavera durante 2013 es indicio de este cambio climático. A lo largo de la historia se han dado situaciones parecidas que han hecho que la humanidad tuviera que adaptarse. Una de ellas fue la conocida como la Pequeña Edad de Hielo. Para hablarnos de este periodo nos acompaña hoy en Sin Distancias Antonio José Rodríguez Hernández, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Antonio José, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que se denomina Pequeña Edad del Hielo? ¿Realmente hizo tanto frío? Lo cierto es que el propio término, aplicado por la comunidad científica, no deja de ser quizá un poquito exagerado, en cierta manera por la pretensión que se tiene siempre de llamar la atención. Al contrario de que lo que sucedió en otras edades de hielo o glaciaciones, en este periodo la nieve y el hielo no van a ocupar gran parte del globo terráqueo. Pero que el 30% de nuestro planeta no estuviera sepultado por una capa de hielo no significó que no fuera una era glacial, ya que de hecho en este periodo los glaciales van a aumentar y se extendieron, más de lo que lo habían hecho en los últimos 10.000 años, cuando terminó la última glaciación. Un claro ejemplo de esto lo vamos a tener en nuestro país. Estudios recientes demuestran cómo los glaciales pirenaicos y el de Sierra Nevada, ya detenidos en el siglo IX y derretidos, aparecieron de nuevo en esta época y desde mediados del siglo XIX, final de la Pequeña Edad de Hielo, están en un lento retroceso. ¿De qué periodo histórico estamos hablando? ¿Cuánto tiempo abarcó? Y sobre todo, ¿cómo conocemos su existencia? Porque claro, en aquella época no creo que hubiese registros de temperaturas como existen en la actualidad, ¿no? Sí. La Pequeña Edad de Hielo fue un periodo frío que abarcaría más o menos desde el comienzo del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX. En este tiempo, pues diversos factores atmosféricos, solares, volcánicos, van a modificar la temperatura de todo el mundo. Si bien la Pequeña Edad de Hielo se va a distinguir por un enfriamiento climático, hay que tener en cuenta que este no fue constante y realmente hubo por lo menos un mínimo de 3 periodos de un gran frío intenso que fueron acompañados de otros periodos más cálidos y más normales. De hecho, los periodos de frío extremo fueron relativamente cortos, unos pequeños ciclos de en torno a 20 años, que tuvieron lugar fundamentalmente en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Momentos que además coincidieron con mínimos de actividad solar. La gran diferencia con otros periodos climáticos fueron los cambios bruscos, los cuales además eran muy poco predecibles para la sociedad del pasado y que por lo tanto en muchos casos afectaron mucho más a las poblaciones, de una manera mucho más traumática. Por ejemplo, las tormentas gélidas e inesperadas fueron muy habituales, algo que se nos demuestra en los escritos de la época. Este cambio y ese enfriamiento va a afectar principalmente al norte y al este de Europa, en donde la temperatura no solo fue más baja, sino que además el clima fue más extremo. En los últimos 40 años del siglo XVI, por ejemplo, se produjeron muchas tormentas en el Atlántico Norte, sobre todo si lo comparamos con momentos actuales o incluso con lo que conocemos del siglo XX. De hecho, en varias ocasiones las ciudades holandesas quedaron anegadas por la crecida de las aguas o las olas. Otro gran ejemplo lo tenemos en 1588, cuando la Armada Invencible tuvo que soportar a su regreso a las costas españolas una gran tormenta con vientos huracanados de hasta 50 nudos, en pleno mes de septiembre. Para indagar más sobre el clima, también podemos usar el arte, que es un fiel reflejo y un fiel testigo de los cambios climáticos. La pintura, especialmente la pintura flamenca o centroeuropea, nos muestra muchas imágenes cotidianas relacionadas con la nieve y el hielo en esta época. Además, en zonas donde en nuestros días no nieva de esa manera. Algunos estudios han ido más allá y han analizado las pinturas de la época, estudiando los cielos que presentan, y han llegado a conclusiones muy curiosas, como por ejemplo que en esa época la luminosidad atmosférica disminuyó y que a su vez la nubosidad creció. Igualmente, otra imagen muy habitual de este periodo fue la de los ríos y lagos helados. Así, era muy habitual que el río Támesis se helara durante meses y se celebraran ferias invernales sobre sus aguas. Incluso el río Ebro se heló al menos 7 veces en todo este periodo. Otra imagen muy típica de la España de esa época fue la presencia de una extensa red de neveros y pozos de nieve, que se construyeron y mantuvieron durante los siglos XVI y XIX a lo largo del Mediterráneo. Algunos ubicados en áreas donde ahora mismo no nieva ni siquiera un solo día al año. Atendiendo a la temperatura, sabemos que durante la Pequeña Edad de Hielo la temperatura media de la Tierra bajó. Los científicos no se ponen de acuerdo en cuánto y hay muchos escépticos. Pero los estudios más críticos reconocen que por lo menos hubo un enfriamiento medio de entre 1 y 2 grados centígrados.
Hay otros estudios, en cambio, que afirman que hubo cambios mucho más drásticos y en algunas zonas el enfriamiento llegó hasta los 7 grados. Pero todos estos datos se refieren fundamentalmente a estudios generales y medios, no a estudios momentáneos, es decir, a cambios bruscos. Por aportar un dato más concreto en este sentido, se sabe que el invierno de 1708 a 1709 fue el invierno más frío en 500 años. De hecho, en gran parte de Europa la temperatura fue mucho más de 7 grados menor a la actual. Este enfriamiento de esta pequeña edad de hielo va a terminar con una etapa previa extraordinariamente calurosa llamada verano medieval u óptimo climático medieval, que es el término científico. Este periodo había permitido el crecimiento y el auge de la agricultura en Europa. De hecho, la existencia de este periodo, con unas temperaturas muy parecidas a las actuales e incluso superiores, es usado como arma arrojadiza por parte de los escépticos del cambio climático contra los más creyentes de ese calentamiento global actual. Bueno, Antonio José, ya que has sacado el tema de la temperatura y de periodos de calentamiento y de enfriamiento, ¿qué más nos puedes contar de esto y de la etapa previa a la pequeña edad del hielo, ese óptimo climático medieval que has mencionado? A día de hoy los científicos usan diversos métodos para investigar la evolución del clima y de la temperatura. Por un lado, lo pueden hacer gracias al estudio de los sedimentos, de mares y lagos, o también el estudio de los hielos perpetuos, de Groenlandia o la Antártida. Además, también tienen y usan habitualmente el crecimiento de los anillos de los árboles. Estos estudios han podido definir la evolución de la temperatura de la Tierra durante los últimos 2000 años. Y de hecho estos gráficos nos hablan de esta pequeña edad de hielo y de ese enfriamiento. Además, a todos estos elementos que ayudan a estudiar el clima, podemos tener los escritos de la gente de la época. Escritos que ciertamente son mucho más subjetivos, pero nos hablan claramente del empeoramiento de las condiciones de vida y del clima. Para poder comprender mucho mejor la pequeña edad de hielo, hay que hablar primero del óptimo climático medieval. Es decir, durante la Edad Media, sobre todo desde los siglos X al XIV, sobre todo en Europa, se experimentó un inusual clima cálido. Un clima cálido que duró unos 400 años y en él las temperaturas medias ascendieron entre 3 y 7 grados con respecto a la época anterior. De hecho, la gente que dependía de las cosechas, en esta misma época fueron mucho más fiables, extendiéndose los cultivos, especialmente en Europa. De hecho, los cultivos se pudieron extender tanto en altitud, llegando a cotas más altas, o incluso a latitud, llegando a países donde hoy día no se pueden cultivar muchos cereales. De hecho, se empezaron a cultivar tierras marginales. Todo esto va a contribuir al aumento de la población, que ahora, lógicamente, podía alimentarse mejor, además de crecer la red urbana de toda Europa. Por poner dos ejemplos muy gráficos, en esta época el incremento de la temperatura hizo posible que las islas de Groenlandia y Islandia fueran colonizadas. E incluso, otro elemento muy curioso es que en Europa, gracias a ese clima suave, el cultivo de la vid se va a extender mucho más al norte, llegándose a cultivar incluso uvas en el sur de Inglaterra. Algo, lógicamente, motivado por la extensión del cristianismo y la necesidad del vino para la comunión. Los británicos van a llegar a competir en calidad con el Burdeos francés. Pero a partir del siglo XIV, con la llegada de la pequeña edad de hielo, los viñedos del centro y norte de Europa van a quedar reducidos a pequeños valles con microclimas o, en general, fueron arrasados por el frío. Eso va a suponer que estos productos van a ser sustituidos por el consumo del cereal y eso explica que en Centro Europa y en Gran Bretaña se consuma más cerveza que vino. En cuanto a las causas de ese calentamiento del óptimo climático medieval, no hay un consenso entre los científicos. Se cree que eso está relacionado con el incremento de la actividad solar. Lógicamente, a más actividad solar, a más luz llega a la superficie terráquea y hace más calor. Bueno, ¿y cuándo terminó ese verano medieval y comenzó la pequeña edad de hielo? No todo el mundo se pone de acuerdo en la fecha de inicio, pero seguramente debió ser entre 1315 y 1320, cuando se desató en gran parte de Europa la llamada Gran Hambruna, originada por un brusco cambio del patrón climático que va a generar intensas tormentas. El exceso de lluvia va a destruir la mayor parte de las cosechas, especialmente la de cereales, por lo que toda Europa va a pasar hambre, muriendo varios millones de personas y quedando debilitados el resto. De hecho, esta situación de crisis hizo que muchos padres abandonaran a parte de sus hijos en el bosque para poder mantener al resto, práctica que nos recuerdan cuentos populares como el de Hansel y Gretel, y que parece que tendría su origen en esta época. Esta sociedad debilitada sería un gran caldo de cultivo para la peste negra que llegaría 20 años después y que se llevaría por delante a prácticamente una tercera parte de la población europea.
Al parecer, y según estudios muy recientes, la Gran Hambruna se originó por un fenómeno muy bien conocido y habitual en la historia geológica de la Tierra, un invierno volcánico, que fue provocado por una importante erupción que liberó toneladas de cenizas y gases a la atmósfera, manteniéndose los efectos durante unos pocos años. Nos has explicado uno de los motivos del inicio de la pequeña edad de hielo, pero ¿fue esa la principal causa o hubo alguna más? Lo cierto es que, aunque han pasado 700 años desde que sucediera la pequeña de hielo, los científicos no se ponen de acuerdo. Y, de hecho, cada disciplina científica afirma que su causa es la correcta, aunque no hay un consenso. Lógicamente, una de las causas pudo ser los inviernos volcánicos. De hecho, se calcula que hubo erupciones volcánicas cíclicas, hasta 5 por cada 100 años, pero también hubo otros motivos bastante comunes y conocidos. La pequeña edad de hielo se produjo en un momento en el que la radiación solar fue más baja de lo común. A mediados de la pequeña edad de hielo, entre 1645 y 1715, la temperatura media de Europa bajó aún más en un periodo que se conoce como el mínimo de Maunder. En este, la actividad solar reflejada en las manchas solares era sumamente baja. En esta época se conocen muy pocas manchas solares, mientras que habitualmente ahora podemos advertir hasta prácticamente 40.000. Cuando hay menos manchas solares en la superficie, nuestro astro rey emite menos radiación. Por lo tanto, la Tierra no recibe tanto calor, produciéndose un enfriamiento global. Otra teoría no tan aceptada afirma que el frío fue consecuencia del colapso de la cinta transportadora oceánica o circulación termalina. Esta se trata de un potente flujo de agua, un río enorme dentro del mar, que traslada calor desde el trópico hasta latitudes muy al norte. En el trópico, las masas de agua se calientan por el efecto del sol y ese agua fluye y se traslada hacia el norte, hacia una latitud muy aproximada a Islandia. Allí el calor se fuga a la atmósfera. A medida que el agua se enfría, se vuelve más densa y acaba hundiéndose. Entonces cambia su dirección y vuelve hacia el sur para mantener el equilibrio. Los científicos piensan que la pequeña edad de hielo se produjo cuando quedó suspendido ese flujo. Según estos, el enorme calor que se desarrolló durante la época medieval fundió el hielo ártico, generando un aporte de agua dulce al mar, desequilibrando la salinidad marina. Esto hará que, aunque se enfríe el agua, esta ya no se hunde debido a su densidad. Si la corriente se detiene, el efecto sobre el clima de la Tierra cambia bruscamente y, sobre todo, el efecto sería muy importante en Europa. El calor ya no se transporta de la atmósfera del Atlántico Norte y los vientos procedentes del mar ya no serían cálidos, sino fríos, y las temperaturas en toda Europa serían gélidas como en Siberia. Bueno, pues seguramente no fue solamente una causa, sino probablemente la mezcla de las tres. Pero bueno, ya para terminar, Antonio José, ¿cómo afectó este cambio climático a la historia, que es lo que nos interesa aquí? El enfriamiento climático va a modificar seriamente las condiciones de vida de las poblaciones en Europa y América del Norte. Los inviernos comenzaron a ser mucho más duros y largos, impidiendo o reduciendo drásticamente las cosechas en muchas zonas. Ante la menor productividad, los agricultores tuvieron que reducir la cantidad de tierra que dedicaban anualmente al barbecho, de modo que empeoraron la situación al empobrecer los suelos. Fundamentalmente, todo esto va a producir grandes calamidades y grandes hambrunas que van a tener consigo levantamientos populares. De hecho, para muchos, la Revolución Francesa fue una causa directa de la hambruna de los años anteriores, debido, lógicamente, a este periodo que conocemos como pequeña edad de hielo. Pero personalmente creo que uno de los hechos que mejor define el cambio climático y sus dramáticas consecuencias fue la desaparición de los colonos vikingos de Groenlandia. Los vikingos, que habían llegado a la isla poco antes del año 1000 de la mano de Erik el Rojo, se establecieron allí varios asentamientos costeros que llegaron a tener hasta 5.000 habitantes repartidos por 600 granjas. De hecho, para animar a los colonos, Erik el Rojo había apodado a Groenlandia como Tierra Verde, algo que en ese momento quizá del medievo fuera así. Pero a comienzos del siglo XV esta colonia empezó a declinar. La última constancia escrita data de principios del siglo XV. Posteriormente, el contacto con el resto del mundo cesó y se interrumpió, hasta que en 1721 una pequeña expedición mercantil y religiosa danesa llegó a Groenlandia para comprobar que ya no quedaba nadie. Lo curioso es que no sabemos nada de qué pasó con ellos. No sabemos si fue una plaga, el hambre, el frío o los enfrentamientos con los esquimales. Bueno, Antonio José, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para hablarnos de este interesantísimo tema sobre la pequeña edad del hielo. Ya vemos que el clima es fundamental para entender la historia. Muchas gracias y buenos días.